Welcome to Cybertron. Shockwave era antes un cybertroniano normal, siendo uno de los aprendices del científico Jhiaxus, después de haber presenciado la batalla entre el Combiner Monstructor, un experimento de su maestro, y el Centinela Omega Supreme, la cual arrasó con toda Crystal City. Aquí fue donde Shockwave vio a su maestro equivocarse por primera vez. Después de esto, Jhiaxus se fue junto con Nova Prime, Galvatron, Cyclonus y el resto de la tripulación del Arca 1 para explorar el universo para expandir el imperio cybertroniano, donde el rol de la mente más brillante del planeta recayó en su aprendiz. Lo cual solo se estableció más cuando la tripulación de Nova Prime fue absorbida por una singularidad misteriosa en el espacio profundo, donde como un último deseo Jhiaxus le suplicó a su aprendiz una única cosa, que terminara lo que él empezó. Aunque el ahora senador tenía sus propios planes, donde esté después de fundar una institución de ciencias en memoria de su maestro, buscaba velar por un futuro mejor para su planeta, sin buscar cometer los mismos errores que cometió su maestro. Para su desgracia, poco tiempo después cayó en la realidad del sistema corrupto y clasista que tenía el gobierno de Cybertron, algo que simplemente lo tenía asqueado, por lo que desde las sombras empezó a maquinar algunas cosas para arreglar esto. Eones después, Shockwave logró escuchar la voz en protesta de un oficial de la ley que también sufrió las injusticias de la corrupción que gobernaba el planeta, Orion Pax, el cual posteriormente habló por parte de un minero que él había conocido con ideales similares, Megatron. Shockwave se encargó de salvar a Orion de sufrir un destino fatídico. Este le haría saber que el Senado era de hecho, peor de lo que él tenía entendido. Shockwave había previsto una guerra que amenazaba con acabar con el planeta y donde él sabía que Orion jugaría un papel importante en esta misma, donde resultaría que Shockwave había visto en Orion un posible portador para la verdadera Matrix del liderazgo. Orion y Shockwave siguieron en contacto luego de esto, donde después ellos junto a un equipo de otros de sus aprendices buscarían detener un supuesto acto terrorista que en realidad fue planeado por los altos mandos del planeta. Pese a que lograron triunfar en su cometido, hubo un alto precio. La academia que Shockwave construyó en memoria de su maestro fue arrasada y ahora las fuerzas del Senado estaban tras él. Aunque Orion intentó hacer todo lo posible para salvar a su amigo, Shockwave terminó entregándose voluntariamente para que perdonaran la vida a sus compañeros, donde le dedicaría unas últimas palabras a Orion: recuérdame cómo era. Shockwave ya sabía cuál era el destino que le deparaba, fue sometido a la empurata, un castigo aplicado por puro rencor donde el cuerpo es mutilado y sus extremidades sus cambiadas por pinzas y un rostro inexpresivo, pero ellos irían un paso más allá, y usarían también el Shadow Play, un lavado de cerebro que buscaba eliminar todo rastro de personalidad. Este fue el preciso momento donde el senador Shockwave, el amigo de Orion y aquel cybertroniano con ideales tan puros para el bienestar de su raza, murió. Lo único que quedó fue un cascarón vacío carente de emociones, una sombra retorcida de lo que fue antes, donde su personalidad fue reconstruida en una fría y lógica. Para el Senado esto fue un castigo merecido. Pero al ya no tener la limitante de una moral, él ahora ya no tenía obstáculo alguno para poder conseguir su objetivo de poder salvar el planeta, sin importar el costo o las atrocidades que tuviera que hacer alguien con el acceso a una mente tan brillante. El Senado simplemente no tenía la más remota idea del monstruo que acababan de desatar. Este sería en resumidas cuentas, el trasfondo que ostenta esta encarnación del personaje. El tipo tiene mucha más historia por delante de los acontecimientos relatados aquí, pero si intentará relatar toda la historia del personaje no acabo ni mañana, así que mejor vayamos a lo que nos importa. Shockwave, pese a la relevancia que tiene en la obra, es un personaje que es más de análisis y no pelea mucho de forma abierta en el campo de batalla, así que no tiene una cantidad muy variada de hazañas que se diga a diferencia de por ejemplo Optimus o Megatron, pero aún así tiene sus proezas de remarcar y scaling importante. Yendo con cosas básicas, en conjunto con Grimlock pudieron comerse la explosión que arrasó con todo un edificio. Si bien solo vimos que el Dinobot salió ileso de forma visual, considerando el estado que tenía el cuerpo de Shockwave en la prisión de Garrus 9, es muy probable que él igualmente saliera sin algún rasguño. Con su cañón de brazo puede herir a Grimlock y resistir un ataque directo suyo que destruyó por completo a otro Decepticon. Se nos ha mostrado que sus experimentos puede hacer explotar a otros cybertronianos. Aunque directamente nos han mostrado que este solo puede matar a una cantidad ridícula de ellos, mientras se marca una referencia a su versión de Marvel.
Esto es impresionante porque cabe destacar que muchos Autobots de relleno son capaces de ser lanzados desde el espacio para después estrellarse contra un planeta como una lluvia de meteoritos y salir sin mayores daños. Pudo acabar con un Centinela Omega de un disparo certero en su modo alterno de pistola cybertroniana, literalmente le hizo un one shot. Estos colosos necesitaban de explosiones del calibre para barrer con ciudades enteras para poder dañarlos. Pudo matar a Dreadwing de un cañonazo suyo atravesándolo de lado a lado. Dreadwing puede manejar a todos los minicons de Soundwave en una batalla. Entre ellos está Baron Ball, quien casualmente puede crear terremotos en una ciudad que derriban múltiples edificios. Al inicio del golpe de estado Decepticon, como una retorcida forma de salvar a Die Atlas, su viejo amigo, para que no fuera al Senado que sería masacrado por sorpresa, este decidió dejarlo malherido, pero vivo, de un disparo. Esta versión de Die Atlas puede acabar con un gran escuadrón de robots de entrenamiento que usaba Optimus para combatir de un golpe. También ostenta suficiente fuerza como para dejar a Drift de rodillas de un puñetazo. El ex Decepticon Samurai pudo meterme una paliza al comandante Decepticon Turmoil, tasajeándole con sus espadas y dejándolo clavado en un muro de su nave. Turmoil fue afirmado por William como uno de los peores Decepticons que ha existido. Decepticons básicos como lo sería Thundercracker fue capaz de comerle la explosión de un misil nuclear, la cual fue visible desde la superficie aun cuando ésta explotó en la atmósfera cerca del espacio, cosa de la que salió ileso. Atlas también fue capaz de acabar con múltiples legisladores de Tyrest. Uno solo de estos guardias de seguridad podía complicarle mucho las cosas a Skips en batalla. Skips era capaz de entablar batallas con el Samurai y pretender Bloodgeon, quien podía comerse ataques de Ultra Magnus en una batalla. Magnus es tan fuerte que no tiene problema en contener a Cyclonus, quien previamente había agarrado a Drift como muñeca de trapo. En los eventos previos a Dark Cybertron pudo entablar un enfrentamiento contra Soundwave, donde este, aun cuando liberó a todos sus minicons para lanzárselos en batalla, no fue capaz de obtener alguna ventaja remarcable. Ambos demostraron estar en niveles sorpresivamente cercanos, siendo capaces de comerse sus ataques mutuamente, donde no hubo un ganador fijo. Soundwave previamente ya había humillado a Dreadwing aun cuando este lo había atacado por sorpresa. Estando herido y encerrado en su modo alterno de reproductora de música, fue capaz de comerse una erupción volcánica y saliendo intacto de esta catástrofe. También es de destacar que la primera vez que Shockwave llegó a la Tierra, este igualmente se comió múltiples erupciones volcánicas. Este tipo de proezas a este nivel dentro de esta continuidad no son raras, dando un ejemplo rápido, Starscream, Soundwave, Prowl, Bumblebee y demás personajes fueron capaces de comerse la explosión de energía generada por el Necro Titán, la cual superó con creces el tamaño de este ser y todos salieron intactos de esto. El Necro Titán es de las dimensiones de Metroplex, quien a su vez es mucho más grande que la nave de la luz perdida, la cual ostenta un tamaño de 10 kilómetros de ancho y 15 de largo. También cabe destacar que Metroplex con el mero hecho de teletransportarse se llevaría a toda la ciudad capital de Aillacon de colateral. Las ciudades cybertronianas son tan grandes que los titanes en su modo alterno de ciudad como el mismo Metroplex apenas y son un barrio dentro de estas. Y eso que de por sí era un titán debilitado que no podía salir de su modo alterno de ciudad por lo dañado que estaba. Oyendo a algo más explícito, directamente te nos muestran cómo los enfrentamientos básicos entre Autobots y Decepticons ya generan explosiones gigantes visibles desde órbita. Prosiguiendo, en su llegada a una tierra prehistórica, Shockwave tendría un enfrentamiento contra Grimlock y sus Dinobots, pese a que inicialmente se mostró inferior porque los Dinobots como buenos montoneros que son lo atacaron simultáneamente, aún así este demostró ser capaz de comerse sus ataques directos a matar. Uno solo de estos Dinobots como lo sería Slag de manera casual en un combate, podía asesinar a dos Psykers Decepticon de un golpe, los cuales eran del mismo modelo de cuerpo de Dirge. Esto es importante porque este Decepticon avión fue capaz de sobrevivir a una explosión de protones que le estalló en la cara. Esta fue tan potente que fue comparada con una bomba atómica y con la superficie del Sol. Estas explosiones eran originadas por el núcleo del planeta de Cybertron que iban en dirección a las lunas del planeta que rivalizan con buena parte del tamaño del propio planeta, la cual era de tal calibre como para darle vida de nuevo a estos planetoides llenándolas de energía nuevamente. Hazaña que se ve complementada por el hecho de que los Seekers son capaces de combatir a los Segadores, seres que constantemente se ha dicho que tienen la capacidad de matar planetas, arrasando con ellos por completo. Según explica Sixot, ellos son maestros del apocalipsis no solo limitándose a destruir su superficie, sino también destruyendo cosas como la atmósfera de estos mismos, dejando un planeta muerto en todos los aspectos.
Los propios Dinobots con su fuerza fueron capaces de hacer gritar de dolor a Trypticon. Este es un titán creado por Mortilus, un ser que fue derrotado por Metroplex y que fue encerrado en lo más profundo del planeta de Cybertron. Esto es importante porque su mero despertar desde este punto afectó toda la estructura tectónica del planeta desde este mismo lugar, hazaña replicada con algo tan simple como despertar. Después de esto Shockwave se vio forzado a evolucionar en medio del combate, evolucionar a un nivel totalmente nuevo. Con este nuevo incremento ahora sí, les metió una arrastrada masiva a todos los Dinobots, bajándoselos a todos de un blast, pese a lo que ya habían demostrado previamente. Así que con todo esto visto, ya se podrán hacer una idea de los que Shockwave le pudo terminar haciendo a todo el planeta con 24 horas libres para hacerlo. Todo lo visto a este punto es muy impresionante, no obstante apenas hemos rozado la superficie de su poder, por lo que indagando en cosas más importantes. Rebobinando algo, la proeza de Shockwave de acabar con un destructor Omega adquiere otro significado, ya que estos colosos estaban potenciados por las armas Ramparak, la cual se nos dio a entender que era la arma más potente que tenían los Cybertronianos en ese entonces, lo cual es impresionante viendo que por ejemplo, un arma random que tenía su indol ya era tan potente que extraía energía de una estrella muerta, y sí, dije básica como su indol siempre va con las armas de mejor calidad que tiene a mano. Esto se respalda por el hecho evidente de que estas armas necesitan de grandes cantidades de energón para poder funcionar, porque esto es importante. Para eso tenemos que indagar en un personaje en particular importante para el escalonamiento de la mid-tier de esta continuidad, Whirl. Dando algo de contexto previo, después de los acontecimientos de Dark Cybertron donde Megatron dejó la causa Decepticon y se unió a la tripulación de la luz perdida, él y Whirl tuvieron una pequeña pelea, la cual terminó con Whirl perdiendo su brazo porque el interior de Megatron se había vuelto un nudo de agujeros dimensionales. ¿Por qué Megatron tiene esto? Pues verán, al igual que su versión de Marvel Comics, Megatron tiene un agujero negro en su interior, o bueno, más bien él está conectado a un agujero negro en el espacio donde saca antimateria. Lo importante viene aquí, el brazo de Whirl todo ese tiempo estuvo en el horizonte de sucesos del agujero negro de Megatron, donde este lo usó como un ancla para poder fortalecer su conexión con este mismo. Cabe destacar que el horizonte de sucesos donde ya todo es succionado por la fuerza gravitatoria del agujero negro, el punto sin retorno donde ni una estrella puede escapar de estos. Y pese a estar en semejantes condiciones y encima haber sido usado para fortalecer la conexión que tenía Megatron, el brazo estaba totalmente intacto. Un agujero negro de mínimo tiene 10 veces la masa de nuestro Sol, así que es bastante impresionante. Esto último, aparte de servir de escalonamiento para personajes antes vistos como Drift o Cyclonus que demostraron ser capaces de dañar a Whirl, complementa el punto antes visto, ya que la explosión de los cubos de energón random que tenía Tailgate dejó a Whirl noqueado y encima reventó sus brazos, cosa que un agujero negro no fue capaz de lograr. De hecho, esto complementa más algunas cosas, ya que Shockwave no tenía problemas en lidiar con los Dinobots aun cuando estos se comieron explosiones de depósitos de energón. O mucho más impresionante, Grimlock, Optimus, Soundwave, Scorponok, Die Atlas y demás personajes de fondo fueron capaces de sobrevivir a la explosión de la fábrica de Toraxis, una refinería de energón tan grande que era visible desde órbita, potencia de la cual todos salieron sin mayores daño, tanto Autobots como Decepticons. Incluso los Dinobots no demostraron haber sufrido mayores daño fuera de quedar aturdidos. El hecho de que Shockwave pueda medirse con Soundwave también dice bastante, considerando que este también demostró no tener problemas en humillar a los Dinobots. Prosiguiendo, Shockwave se nos mostró como alguien superior a Scorponok. Scorponok tuvo un enfrentamiento previo con Grimlock donde lo humilló y casi acabó con su vida. También demostró ser muy superior a Ultra Magnus, abrumando a este con su fuerza y mandándolo a volar. Ultra Magnus, pese a ser muy inferior en escala, fue capaz de infligirle cierto daño a Overlord, remarcando que de haber podido estar presente en Garrus 9 las cosas pudieron haber sido muy diferentes. Y hombre, no es muy difícil de creer considerando que lo poco que le hizo Magnus en ese panel fue más de lo que todos los Wreckers le hicieron en su historia donde les metió semejante arrastrada, entre ellos Springred. Este último es importante ya que tuvo la proeza de que, junto con Tarántulas sobrevivió a la explosión de la construcción de Octenium que tenía la araña en su base, la cual provocó todo el colapso de la dimensión de bolsillo del Noise Menace, siendo que tanto Springer como Tarántulas pudieron salir ilesos de esta destrucción pese a que ambos ya estaban dañados previamente. Lo importante viene aquí, el Octenium no es nada más ni nada menos que un derivado más potente del Ultra Energón destilado por el mismo Shockwave que fue plantado en la Tierra en su estado más potente.
Esto es de remarcar ya que como se nos afirma, este Ultra Energon es lo suficientemente potente como para acelerar la expansión de la anomalía de vacío del espacio Venzul y así acelerar la fusión de dos universos. Como explican, esta anomalía es una fracción del universo muerto que se estaba manifestando en otro universo para subyugarlo donde nació en el sistema Venzuli, siendo que esta se volvió tan masiva que consumió todo el sistema y no solo eso, también consumió todas las estrellas que tenía en el cielo, siendo esto algo que el Ultra Energon puede superar al maximizar su expansión. Y pese a la tremenda cadena de scaling que tiene por atrás Scorponok, eso no lo salvó de la vergüenza que le puso Shockwave. Ahora quiero destacar otra cosa, manejar a los Dinobots tiene que tomarse más en cuenta, ya que Grimlock fue afirmado como alguien quien ostenta el mismo nivel de fuerza que Optimus y Megatron. Y aún con estas, el tiranosaurio es solo el saco de boxeo personal del Lógicas, ni siquiera con la ayuda de todo su equipo pueden hacerle algo ahora, más encima, según palabras del propio Shockwave, esto ni siquiera era una pelea, era una pérdida de tiempo. Ahora me gustaría destacar las proezas de Shockwave cuando se hizo pasar por el Prime de las bestias, Onyx Prime. Donde aquí expuso su superioridad ante el líder de los Autobots, sometiéndolo con una sola mano para después arrojarlo como muñeca de trapo al infraespacio. Igualmente salió intacto de un ataque a matar del Metro Titán, solo causándole un poco de dolor pero después se recompuso como si nada. Y eso que el Metro Titán es alguien del calibre de Metroplex. El cual como se dijo con anterioridad, fue el responsable de haber derrotado a Trypticon. El cual era abismalmente superior a Optimus hasta el punto que lo dejó moribundo de un pisotón. Él también es muy superior al Combiner Devastator, el cual lidia con seres de la talla de Optimus con suma facilidad. Los titanes también son muy superiores a los fase 6, pudiendo volverlos chatarra de un manotazo. Aun cuando estos seres no se inmutan ante los ataques de seres del calibre de Optimus y donde son capaces de someterle con una mano y recuerden que Optimus fue afirmado como uno de los Cybertronianos más poderosos. Y esta fue una potencia que poco o nada le importó a Shockwave. Así con esto de momento le podemos dar un respetable nivel de clúster estelar muy superior a la línea base de, pero bueno, espero que hayan disfrutado la entrada, porque es momento del plato principal por el que todos habrán venido en primer lugar. Vayamos con el que es reconocido como uno de los Transformers más poderosos de la franquicia general. El Regenesis Shockwave. Dando un poco de contexto, ¿qué es el Regenesis exactamente? Verán. En el pasado durante su época de senador Shockwave y otros Cybertronianos como Die Atlas estaban conscientes de la posibilidad de que en un futuro su especie se terminará quedando sin recursos y desde antes, Shockwave ya había plantado una semilla en la ciudad de Cristal pero debido a la batalla entre Omega Supreme y Monstructor que destruyó esta misma hizo que Shockwave creyera que esa semilla jamás crecería. Después de la Empurata y el Shadowplay esto último aparentemente dejó en interesarle a Shockwave, lo cual era en esencia menos que un simple farol para distraer la atención. Ahora Shockwave sin sus limitaciones morales empezó a mover hilos desde la sombra para garantizar la supervivencia de su mundo, un proyecto el cual llamó Regenesis. Antes del final de la guerra por Cybertron este destiló energón especiales y los convirtió en catalizadores elementales y los repartió a lo largo del universo en mundos cronológicamente específicos y sembrándolos de esto mismo. Un proceso que llevó miles de años, varios ya habían dado sus frutos, pero la intervención próxima de los Dinobots en uno de estos planetas, que era la Tierra, sus planes se retrasaron por varios milenios más. Esto claramente a espaldas de Megatron y los demás de la facción Decepticon, quienes desconocían exactamente su objetivo con esto. 3/4 de lo mismo con los Autobots que pese que lograron saber del Regenesis, jamás supieron con qué objetivo fue hecho ya que todo rastro de este fue borrado. No sería hasta el evento de Dark Cybertron que nos serían presentado estos componentes que resultaron ser varios elementos que llegaron a ser tocados previamente en otras historias. Ore 1, el tiempo. Ore 2, la muerte. Ore 3, el tamaño. Ore 4, gravedad. Ore 5, combinación. Ore 6, frío. Ore 7, cambio. Ore 8, destrucción. Ore 9, espacio. Ore 10, engaño. Ore 11, evolución. Ore 12, protección. Ore 13, el poder. Ore 14, resurrección. Según lo que Shockwave nos explica, estos ores tienen la capacidad de alterar las propiedades básicas de la existencia, juntas son imparables. Pero se preguntarán en el evento de Dark Cybertron Shockwave apenas usó la mitad, ¿qué pasó con el resto? Pues bueno, resulta que Shockwave creía que los otros ores que no son mencionados en el scan previa simplemente no echaron raíces.
Pues bueno, Shox encontró el método para solventar esto y la respuesta fue el universo muerto. Le recomiendo que si no lo han visto, vayan a ver mi explicativo de la cosmología para entender mejor cosas que verán aquí, pero quiero indagar en algunas cosas antes de ir con el plato fuerte. La antimatrix que antaño le pertenecía a Nova Prime fue descrita con un poder comparable a la misma matriz del liderazgo de Optimus, siendo este un poder que el mismo Optimus lograría aguantar cuando este atacó a matar. Más adelante solo nos confirma nuevamente que en esencia es una versión opuesta de la Matrix Autobot original con un poder similar. Aún con estas Optimus seguiría siendo capaz de aguantar la totalidad de su poder de un Nova Prime que quería darle Matarile. Posteriormente, después de que Galvatron atacara a Nova Prime acabando con su vida supuestamente, Optimus lograría anteponerse al poder de la Antimatrix y después de haberle entregado ese poder a Galvatron lo derrotaría. Posteriormente se nos reveló que el verdadero nombre de la Antimatrix era el Corazón de las Tinieblas, el cual se unió a Galvatron potenciándolo y al igual que Nova Prime le permitió usar su poder. En el posterior evento de Chaos Theory se nos reveló que el Corazón de las Tinieblas es solo una fracción del universo muerto cuando era controlado por su propia conciencia, que era The Void, y aún así su poder sería capaz de matar al Vector Sigma. Cosa que en efecto lograría, donde posteriormente abrió el camino para que el universo muerto real. Si recuerdan el explicativo de la cosmología, el Vector Sigma es una manifestación de un avatar del Primus de la singularidad que, como sabrán, pese a que sea un avatar moribundo y debilitado, aún así es la estructura que crea y origina todas las Sparks, que ya sabrán lo que implica, pero para recapitular, cada una de las Sparks que existen son reflejos de los niveles del árbol de la vida y de toda la creación, donde uno de los niveles es justamente uno que abarca múltiples macrocosmos, donde uno solo ya es capaz de contener dentro de sí un número infinito de líneas de tiempo. Poniendo otras cosas para complementar, como se dijo, el Corazón de las Tinieblas es una fuerza opuesta de la Matrix del liderazgo, la cual es en esencia la Matrix que encarna y representa a todas las chispas que existían en ese momento. Lo cual es consistente, ya que la matriz del liderazgo es capaz de dar origen a las chispas cybertronianas de la misma forma que Vector Sigma con su simple sangrado, originando miles de esta por día. ¿Por qué esto es relevante? Simple, te dicen de forma explícita que Optimus está siendo potenciado por la Matrix. Pero que esto no generaría una inconsistencia de escalas, porque en dado caso estaríamos diciendo que Optimus es más poderoso que el universo muerto / The Void, ya que fue este el poder que lo selló y mató a la conciencia de Void. Respuesta: no, porque el poder que potencia a Optimus, el mismo que es capaz de originar millones de Sparks y que es la matriz que representa todas las Sparks de Cybertron, es la matriz sellada. Lo que Optimus usó para repeler al universo muerto y matar a The Void fue la matriz liberada. ¿La matriz está sellada? Sí, el auténtico poder de la matriz, que fue creada por Rum en esta continuidad, tiene un sello de moralidad que al romperse revela su verdadero poder, que es justamente lo que Prime usó para detener a The Void, así que no hay una incoherencia de escala aquí. Y como otro feat complementario, Galvatron, potenciado por el mismo Corazón de la Oscuridad, logró evitar que el universo muerto lo destruyera o devorara. Cosa impresionante, viendo que este mismo consumió a todas las chispas de un planeta. Con todo esto se puede argumentar y sustentar bien que esta versión tanto de Optimus como de Galvatron podrían manejar un nivel megaversal medio de una cantidad incontable, pero finita, de multiversos. Esta siendo una escala que aplicaría para seres como Megatron, ya que hasta se lanzan anécdotas de todas las veces en la que él y Optimus se han partido la madre. Aún con este semejante poder, Galvatron fue totalmente basureado por otra manifestación menor del universo muerto. Una fracción insignificante del poder del The Void, que solo fue una mera prueba, apenas lidiaban con un avatar que era más poderoso que el Corazón de la Oscuridad. Aunque en el evento de Dark Cybertron te digan que el universo muerto se estaba muriendo o encogiendo en ese momento. Esto último al final resultó ser más una mal interpretación de los personajes, porque se nos dijo que Shockwave tenía el mismo poder que tenía Nova Prime, el cual era total control de esta estructura, el cual era directamente el poder de la totalidad de la estructura, toda su energía, que era literalmente el inicio de la creación hasta el fin de los tiempos, y que tenía la capacidad de volver a todos los universos del multiverso uno solo. Y es que al final resulta que el universo muerto estaba en ese estado porque ya estaban robando su poder desde antes, y no fue hasta que Nova murió que lograron hacerlo en su totalidad para que así Shockwave hiciera lo que a él le importaba. Y es que esto es algo que quiero remarcar, a Shockwave le importaba 3 kilos de verga el plan de Nova de traer una nueva era dorada para Cybertron. Al fusionar a todo el multiverso, no le interesaba y le parecía una pérdida de tiempo, ya que él tenía un objetivo más importante.
que era básicamente convertir la totalidad de su universo en una fuente de energía inagotable para Cybertron, donde todo el poder del universo muerto fluyera a través de él. Donde Shockwave acabaría con absolutamente todo lo que existe, donde él se volvería el centro de todo, donde todo lo que existe colapsaría sobre él, donde sometería al mismo concepto de universo para alimentar a Cybertron en una oscuridad infinita. Así que si Shockwave solo iba a acabar con su universo y su respectiva cosmología y no con la totalidad del multiverso, se debía única y exclusivamente a que esto era lo único que le interesaba, donde toda la realidad se estaba distorsionando con su mera existencia y el espacio y el tiempo se estaba volviendo un desmadre, donde Shox es representado como el centro de todo esto. Y ni siquiera Optimus y Megatron eran rivales para él, cosa lógica ya que si apenas podían con fracciones del poder del universo muerto, ni de chiste iban a poder con alguien quien tenía el poder de toda esta estructura. Y aquí es donde viene la típica proeza de Optimus y Megatron derrotando al Regenesis Shockwave, y pues lamento decirles que siempre que hablan de esta proeza la sacan de contexto. Como ya vieron con anterioridad, tanto Optimus como Megatron se estaban comiendo una arrastrada por parte de Shockwave, así que tuvieron que buscar otro enfoque, usando un método muy específico, y es que como Shockwave en ese estado estaba presenciando toda la historia y por ende su vida previa como senador, la única forma de poder hacer que se detuviera fue hacer que su yo anterior volvería en sí. Algo que lograrían, y así sería el senador Shockwave quien lograría tomar el control de todo, y donde al ver el monstruo que se había convertido se dejaría matar por Optimus y Megatron. O sea, se dejó ganar, y aún así dicho remanente de su poder aún era capaz de acabar con Optimus y Megatron. Ambos ya habían aceptado que se iban a morir con eso, de no ser porque Rodimus con la luz perdida llegó a tiempo para sacarlos de ahí. De hecho, la situación era tan jodida que previamente Megatron prefería escapar y traer refuerzos del calibre de la División de Justicia Decepticon. Decepticons de élite que son capaces de inclusive acabar con los Decepticons de fase 6 sin muchas complicaciones, aun cuando estos son seres que dejan al mismo Megatron como un debilucho. De plano su líder, Tarn, más adelante le sacó la mierda a Megatron. Y creo que si unieron los puntos, sabrán que previamente demostré que Shockwave desde su estado base ya es de hecho mucho más fuerte que Optimus y Megatron, así que no, estos dos no pueden escalar del Regenesis Shockwave ni de chiste. Ahora resumiendo otras cosas del explicativo de la cosmología, dentro de un solo universo y a nivel espacio-temporal ya puede contener y abarcar un número infinito de posibilidades y líneas de tiempo, siendo cada una en esencia su propio multiverso infinito singular. Shockwave igualmente escalar ya la estructura multidimensional de dimensiones infinitas que, como ya se mostró, trascienden los cálculos de estructura cuántica de la realidad, que abarca a todas las posibilidades y permutaciones de la realidad, siendo dimensiones por encima de las infinitas líneas de tiempo de un universo. Y ahora, como se dije también, la existencia de las manifestaciones menores de Primus no se limita a algo singular, sino a una multiexistencia la cual se extiende a una escala básicamente infinita. Algo que incluiría a la Spark, donde solo una ya abarca a todas las Sparks existentes en un universo en una infinitud superior, donde cada una ya es de mínimo la encarnación de un plano superior a un multiverso infinito. Y el Allspark, igual que Cybertron, solo es otra manifestación menor de Primus que abarca en un sentido superior todo lo que compone un universo. Y pese a la trascendencia que ostentan estos planos, siguen siendo lugares que son abarcados por el vacío, lo que literalmente encarna el universo muerto, un vacío que existe y se extiende a todos los universos en sus continuos universales. Repito nuevamente, si no han visto el video propio que explica la cosmología del verso de Transformers, véanlo, que aquí solo di un resumen breve de todo lo explorado ahí. Así que en conclusión, Shockwave en este estado fácilmente podría ostentar un nivel transversal al abarcar un número infinito de megaversos, siendo esta la conclusión final de su poder. En cuanto a velocidad es más simple de definir, Transformers Randoms ya pueden interceptar misiles intercontinentales desde órbita. Los Seekers constantemente han demostrado poder salir de planetas en segundos. Naves cybertronianas han demostrado ser capaces de recorrer sistemas solares en carrera de seguido. Al igual que Will, hay un personaje en particular importante para el escalonamiento de la mid-tier de la obra en este apartado, justamente tratándose de su ami enemigo, Cyclonus. Este tipo no tenía problema en enfrentar y combatir contra naves crucero Autobot en pleno desplazamiento, la cual podía ir desde Cybertron hacia Garrus 9 en un tiempo aproximado de 36 horas. Y eso que Garrus 9 se sitúa en otra zona de la Vía Láctea.
junto con Galvatron demostró no tener problemas en viajar por la anomalía del espacio Venturi, la cual como mostré antes, era tan masiva que se comió múltiples estrellas de un sistema. También demostró poder seguirle el paso a la velocidad de trajes espaciales Autobot mientras combatía contra estos, los cuales podían escapar rápidamente de la propia anomalía del espacio Venturi antes de que ésta explotara. Lo más relevante es que Cyclonus después de su enfrentamiento con el Arca 12 llegaría al sistema de Cortaras Base donde estaban situado uno de los megacores en poco tiempo. Cortaras Base es un lugar situado en los confines más lejanos del espacio, es bastante probable que se esté refiriendo a la galaxia donde está situada Cybertron. Esto no debería ser tan diferente de lo lejos que está nuestro planeta del borde de nuestra galaxia, que son unos 20.000 años luz. Como lo plantea el mismo cómic, Cyclonus no tardó mucho en llegar a este lugar y dado la situación de apresuramiento en la que estaba, como mínimo no tardó más de una hora, lo que da igual a una velocidad de 175.323.052 por c, una velocidad masivamente FTL. Velocidad la cual evidentemente, Cyclonus puede aplicar en pleno combate, ya que se ha mostrado que no tiene problemas en combatir con seres que igualan la velocidad de su modo alterno. Shockwave evidentemente escalaría de esta velocidad a escalas muy superiores. Maneja scaling con las Sparks, donde como recordarán, son estructuras metafísicas desligadas del concepto mismo de la realidad, no teniendo problemas en abarcar planos superiores de existencia que la trascienden infinitamente en su totalidad. También estando el hecho de que en base a pura velocidad son capaces de viajar más allá del propio espacio-tiempo en base a puro desplazamiento para viajar al pasado o al futuro, como demostró la Spark del Starscream G1 viajando al pasado donde se desarrollaba la serie de Beast Wars. Thy exostructure was destroyed, but miraculously my spark endured, drifting helplessly through the depths of space beyond the reach of time itself. And now that you're here, Air Cabal. Y en su estado más poderoso es bastante evidente, él está siendo potenciado físicamente por una estructura cósmica que abarca a todo su multiverso, dando conclusión a que ostenta una velocidad inconmensurable en sus dos estados, solo que claro, el del Regenesis Shockwave estaría en una liga muy superior al del base por obvias razones. La durabilidad de los Cybertronianos en general es bastante masiva si consideramos que es una raza que estuvo en una guerra constante desde hace 4 millones de años. En su estado Regénesis literalmente fluye toda la energía del universo muerto, el mismo que iba a convertir a todo el universo en una fuente de energía inagotable para Cybertron. En términos de inteligencia destaca bastante, hablamos de quién fue el mejor estudiante de Jhiaxus, hasta el punto de que cuando este dejó Cybertron su rol como la mente más grande del planeta quedó en manos de Shockwave. Esto es impresionante ya que la mente de Jhiaxus le permitió crear los megacores y planificar la estrategia para su activación, siendo que esto ocasionaría que el universo entero fuera absorbido por el universo muerto, o sea, el tipo creó una tecnología tan avanzada como para afectar a todo un universo. El mismo Shockwave demostró tener un conocimiento de este mismo calibre, ya que como se dijo, él fue el responsable de crear los ores, manipulando energón común y corriente para mejorarlos, hasta convertirlos en minerales que manipulaban las propiedades que componían a toda la existencia, pero para el punto de Dark Cybertron, el mismo Jhiaxus afirma que Shockwave lo rebasó por completo, ahora no teniendo igual a nivel intelectual. Esto significa que incluso supera en intelecto a Brainstorm, siendo que algo que más caracteriza a esta versión del personaje, es la vital importancia que este le pone a su maletín, el cual según él, de abrirlo en un entorno controlado podría significar el fin del mundo. Esto podría limitarse a una simple exageración, de no ser porque se nos confirma que una vez esta cosa literalmente mató a una estrella. Pero lo que más resalta es que fue capaz de manipular todos los maletines que tenía para así poder crear una máquina del tiempo usando solo uno de ellos como el punto de control, siendo que no es necesario que les recuerde que este maletín fue el responsable de crear el ambiente macrocósmico que le dio origen a un multiverso entero, algo que como dice el mismo Vector Prime, alteró las mecánicas celestiales que tenía ese universo, que era muy específico por jamás haberse ramificado antes, así que sí, el maletín que creó este loquito creó un multiverso.
Esto último se respalda con el hecho de que Shockwave fue quien creó y era capaz de controlar su dispositivo temporal, el cual, como recordarán, fue el responsable de absorber el poder del universo muerto. Básicamente Shockwave fue quien creó un artefacto que le permitía controlar un plano de existencia que abarcaba a todo su multiverso, el cual, si ya vieron el explicativo de la cosmología, sabrán que es una estructura muchísimo más compleja que un simple multiverso convencional. Y en su estado regénesis no hay mucho que decir, hablamos ya de una conciencia cósmica que abarca a la totalidad del espacio, tiempo, causa y efecto a lo largo de toda la creación psicológicamente hablando. Básicamente hablamos de un ser básicamente omnisciente que es consciente de todo lo que pasa, pasó o pasara. Pero ahora vayamos a otro aspecto interesante que me gustaría destacar. Resulta que Dark Cybertron no fue el final de Shockwave, pero debido a los efectos del Shadowfly lo llevaron a una epifanía. La ambición dirigida solo por una fría lógica tiene limitaciones, aunque pensó que su momento de claridad había llegado demasiado tarde, pero él logró sobrevivir, yendo al pasado de la historia cybertroniana donde este se toparía con la manifestación de Onyx Prime de su universo, donde después de matarlo reclutó a uno de los seguidores de Onyx y apodó a este nómada Megatronus, llamado así por el conquistador Decepticon que algún día surgiría. Shockwave después de esto usurpó la identidad y donde se adjudicó el título de Prime. Shockwave ya no tenía que depender de la lógica ni de la emoción para guiar sus acciones. Todo lo que hizo, lo hizo porque la historia que había estudiado toda su vida le decía que ya lo había hecho, donde después él desató a Megatronus contra las otras tribus y así lograr convencer a los otros Primes y tribus de unirse en una civilización que Shockwave sabía que estaba destinada al fracaso, pero lo usó como un modelo de prueba con la esperanza de discernir por qué los cybertronianos siempre parecen inevitablemente caer en guerra entre sí. Posterior a esto logró manipular a Prima para llevar a cabo la expansión cybertroniana invadiendo un mundo en particular que haría a todo el universo temer a la raza cybertroniana. Después de esto Shockwave manipularía a los Primes desde el interior donde acabó con la dinastía Prime moldeando los acontecimientos del pasado a su conveniencia para posteriormente acabar con la vida de la gran mayoría. Fue Shockwave el que le dio origen al símbolo Autobot, siendo él quien lo originó así, también dándole origen a otros mitos, entre ellos la profecía del Dark Cybertron, así que en efecto, no fue una mera coincidencia de que toda la profecía apuntara directamente al Decepticon de un solo ojo, así como tampoco fue coincidencia que el Metro Titán nombrara a Scream como el elegido, un supuesto ser que llevaría a Cybertron a una gran época de gloria. Este también fue un evento que Shockwave controla desde el inicio para su futuro beneficio, manipulando la mente del Metro Titán para que básicamente le mintiera a Starscream. Y todo esto desembocó en su mayor plan, y es que el primer mundo que atacaron bajo su identidad de Prime fue el mundo de Antilla, el cual fue la conclusión de su plan final, donde usó el talismán del mundo muerto y hizo que los Maximals lo llevaran a la Tierra con un propósito. Desde allí, encontró su camino de regreso a Cybertron y ahora actúa como cebo para atraer a Unicron a la trampa de Shockwave. Cuando Unicron consuma Cybertron, será destruido por el energón envenenado que el talismán ha creado, dejando a la raza cybertroniana libre para reconstruirse en la Tierra en su forma definitiva, un nuevo imperio libre de las leyendas, religiones e ideologías del pasado, mientras que los Maximals que le servían formarían un nuevo imperio para dominar la galaxia, mientras eran dirigidos por Shockwave como su nuevo líder. Y su plan hubiera funcionado a la perfección, si no fuera porque cuando los demás cybertronianos a la hora de escapar del planeta gracias a la magia de los visionarios y el sacrificio de Blur hicieran que también se llevaran el talismán a la Tierra con ellos. Y aún así después cuando el talismán cayó dentro de Unicron al final, este efectivamente lo destruyó tal y como Shockwave había planeado. Así que en conclusión, Shockwave no es solo la mente más brillante de su continuidad, sino que también es la entidad que logró manipular y construir toda la historia y identidad de su raza a la perfección para que todo saliera a su beneficio, donde ordenó todo de una forma tan minuciosa que incluso el mismo Apocalipsis era algo de lo que él tenía planeado y controlado. Y aquí es donde recae el punto débil del Lógicas. Verán, cuando se trata de una situación donde su supervivencia depende totalmente de que su plan siga el curso lógico, si este se desvía de ese esquema básicamente está jodido, no tiene forma de librarse, cosa que pasó ya que de no haber sido porque Bloodhound y Monstructor llegaron para repeler a la División de Justicia de Decepticon, tengan por seguro que la historia de esta continuidad se habría acortado demasiado.
Esto es algo que también se demostró al final, ya que apenas las fuerzas de Bloodgeon lo traicionaron por su inesperada alianza con Unicron, Shockwave estuvo a nada de ser asesinado por Rhinox, ya que este no tuvo en cuenta de quién era su soldado más leal. No le causaría gracia que la imagen de Onyx Prime terminara siendo una farsa del Decepticon, así que tampoco se esperó que este saboteara su brazo cañón para que no lo pudiera atacar con él. Su vida hubiera acabado ahí mismo, de no ser porque Prowl llegó a último momento para salvarlo y así se viera forzado a ayudar contra la situación actual. Para que al final Shockwave terminara encarcelado de por vida en una prisión submarina, ya ni siquiera sabiendo quién era su verdadero ser dado a todas las identidades que este tuvo, con los planes que venía preparando desde años enteros, frustrados cuando la victoria ya la tenía en la palma de su mano. Así que eso, pese a que Shockwave sea una mente sumamente maquiavélica y con una inteligencia exageradamente elevada, está lejos de ser alguien infalible. Ya vieron como un simple factor que no tomó en cuenta hizo que todo le terminará explotando todo en la cara. En armamento tiene su brazo cañón de toda la vida y otros como el dispositivo temporal y los orbes que ya fueron explicados, de paso, descartando los poderes que tiene por default, al ser una máquina, los cuales serían inmortalidad longeva, fisiología inorgánica, supervivencia espacial, autosustento, resistencia a soul food, resistencia a mind food, resistencia a venenos, resistencia a manipulación biológica. Inmortalidad estática. Los Cybertronianos pueden vivir incluso si les arrancas la cabeza. Transformación, cambio de forma, vuelo y levitación. Se explica solo. Emisión de energía. Puede disparar grandes ráfagas de energía. Análisis de información. Puede analizar a su combatiente deduciendo su estilo de pelea y puntos débiles. Debe igualar o superar al de otros Cybertronianos como Prowl, quien puede analizar a centenares de objetivos en movimiento en menos de un segundo. Incremento de poder y evolución reactiva. Muy útil para volverse más poderoso en pleno combate. Inmortalidad por resurrección y atadura. La existencia del universo muerto no permite a sus usuarios morir. Resurrección de seres. Puede revivir a personajes que ya habían muerto, como fue el caso de Nova Prime. Regeneración. Puede curarse de inmediato de ataques enemigos y como se demostró por parte de Galvatron, puede recuperarse incluso si se traga de ataques capaces de consumir Sparks. Robo de poder y energía vital, algo que puede producir de un solo movimiento. Creación de avatares. Necromancia. Puede revivir a múltiples seres ya muertos. Destrucción de portales dimensionales así como creación de estas mismas. Corrupción mental, zombificación, otorgamiento de poder y instakill. Galvatron demostró todo esto al corromper al Deathbringer, volviéndolo un zombie imparable. Inducción de parálisis. Lectura mental y de recuerdos. Control mental, el cual puede ejercer a una escala masiva para afectar a todo un planeta. Manipulación de la tecnología y petrificación, habilidades demostradas por parte de Nova Prime. En base a sus ores tiene otras habilidades, las cuales serían manipulación de la vida y la muerte, manipulación elemental, manipulación subatómica, manipulación de la energía, viaje por el tiempo, incremento de tamaño, manipulación de la gravedad, fusionismo, manipulación del espacio, reformateo de mentes, manipulación corporal y manipulación de la evolución, simbiosis y adaptación con cambio de forma. Negación conceptual. El Ore 14 es capaz de ignorar los conceptos de vida y muerte. Inmortalidad superior. El concepto de la muerte de él es irrelevante. Borrado conceptual. Puede borrar conceptos como el cambio, pasado y futuro. Manipulación del espacio y el tiempo. Iba a reducirlos a menos que una singularidad de oscuridad infinita. Manipulación de la causalidad. El único momento que iba a existir en el espacio y el tiempo sería el de Shockwave. Manipulación conceptual. Todos los conceptos existentes, hasta el del mismo significado de universo, estaban bajo su control. Debe escalar de varias habilidades y poderes del verso, así que repasando algunas, ya que su existencia y poder abarcaba a toda la historia. Entre estas tenemos cosas como el borrado existencial, borrado de recuerdos, reducción de tamaño, control de la voluntad, hace que el afectado cambie drásticamente su forma de ser haciendo que abandone todo, teletransportación y BFR, la habilidad más icónica de Skyward, manipulación de la electricidad.
Creación de campos de fuerza capaces de repeler y encerrar a seres más poderosos que el usuario, como lo demostró Megatron al repeler a Overlord y Tarn. Manipulación del ADN. Manipulación del sonido, inducción de dolor y creación de pesadillas. Soundwave, gracias a su manipulación del sonido, era capaz de producir estos efectos en seres humanos, mientras él era totalmente inmune. Creación de ondas de choque y ondas de energía, por parte de Thunderwing. Manipulación atmosférica y radiación cósmica. Manipulación de las chispas vitales, por parte de Tarn, siendo capaz de forzarlas a apagarse incluso. Como se dijo, el corazón de las tinieblas es una versión oscura de la Matrix sellada pero sin limitantes, así que fácilmente escala de sus capacidades. Manipulación de la información a escala conceptual. La Matrix es capaz de afectar y expandir el infraespacio, que es un plano de la realidad de información pura. Manipulación digital y de datos a escala conceptual, así como de la inexistencia. El infraespacio también es un plano virtual y de nada. Anulación. Un fragmento de la matriz que tenía Rodimus fue capaz de anular los efectos del interruptor universal de Tyrest, el cual era capaz de destruir totalmente todas las Sparks de los construidos en frío, y siendo un efecto que no se podía anular, y la Matrix se pasó por el forro de los cojones esto. Manipulación narrativa. La trama o narrativa en este verso es visto como una abstracción o un concepto de la misma realidad, siendo afectado por armas como la metabomba creada por Brainstorm, que básicamente, como cualquier bomba, si explota, directamente se llevaría los cuadros del cómic, y tiene de efectos secundarios encerrar al afectado en la narrativa de otro, que básicamente fue lo que le pasó a Swerve. Números después, Swerve crearía una réplica de holomateria de la Tierra junto con los números pasado de More Than Meets the Eye en formato cómic, lo cual esto solo sería el típico tropo a modo de chiste de la metaficción. Hasta que después se nos revela que el mismo número 43 también fue creado por Swerve, incluso creando sus propias páginas para explicar lo que estaba pasando y cómo solucionar el problema, esto hecho de manera inconsciente de su parte, donde volvió todo un escenario de sitcoms, cosa que se comprueba al mero inicio del cómic. Creación de agujeros negros. Se nos da a entender que es la naturaleza del universo muerto el que origina los agujeros negros en esta continuidad. También le permite encerrar a sus oponentes en otros planos dimensionales como el infraespacio. Debe escalar de la capacidad de creación de agujeros negros que ostentan los titanes, el cual se forma en base a su energía de viaje espacio-temporal, al afectar el espacio vectorial que se resume a la realidad misma, creando un flujo de antiprotones en este, formando una singularidad que genera antimateria, la cual también es capaz de volver a todo Cybertron, con la estructura de vector sigma incluido, y a todo el sistema estelar en un agujero negro supermasivo. Debe escalar y ser capaz de manipular los planos orínicos. Manipular la estructura cuántica del universo que abarca a todas las posibilidades. Manipular el propio concepto de dimensiones superiores, que son en esencia planos de existencia más elevados. Y del infraespacio que separa a la realidad con los caminos a la Spark. Evidentemente, manejan escalonamiento con las Sparks, que representan conceptos teofilosóficos que trascienden a la totalidad de la realidad y donde el mero concepto de esta misma es irrelevante y donde cada uno va a estados más altos. También manejaría las estructuras duales que manejan estos planos de existencia. Así como controlar la locura infinita que representan estos lugares. Así como manipular la información y matemáticas superiores de este lugar. Así como manipular el inconsciente colectivo que representa el Spark. Fisiología inexistente, manipulación del vacío, existencia abstracta, inmortalidad conceptual. Shockwave es la manifestación del todo el poder y existencia del universo muerto, donde lo que es, fluye a través de él, siendo esta la estructura que encarna el vacío que existe a lo largo de todo el multiverso. Como se ha dicho, Shockwave maneja un buen arsenal AXA aquí, y bueno, normalmente aquí se iría a la conclusión, pero hay cierto apartado extra que quiero poner antes. Como habrán podido notar a lo largo del análisis, mi objetivo no fue únicamente hablar del poder de Shockwave, sino también exponer de forma correcta el verdadero poder que maneja esta continuidad, que, como ya vieron, ostentan capacidades que no son de subestimar. El problema ya viene cuando te topas con tu típico sector gringo que solo sabe wankear a lo estúpido esta continuidad, hasta el punto de que se nota que ni siquiera han leído la historia, mirándose que hasta se inventan proezas que nunca pasaron, o mal interpretando absolutamente todo o salteándose el contexto dado, poniendo un ejemplo de los feats sumamente típicos que la gente solo sabe robar de páginas como Quorra. Abra comillas. Optimus derrotó de un putazo limpio al Combiner Monstructor, mismo el cual previamente había humillado a Omega Supreme, quien tenía un poder infinito.
Quitando que esa mención no implique necesariamente un poder universal infinito, es graciosos como ignoran que literalmente en la página anterior Omega le estaba explicando a Optimus cuál era el punto débil de Monstructor, el cual tenía que atacar para derrotarle porque este estaba agarrando a ambos como muñeca de trapo. Habrá comillas. Optimus tiene la brutal proeza de derrotar a Thunderwing, el cual tenía un poder de escala universal para acabar con todo el universo. Quitando el hecho de que solo basta con comparar el aspecto que tenía Optimus al inicio del arco de Stormbringer con el del final para darse cuenta de que no fue el Optimus base quien lo derrotó, sino uno con armamento que justamente robó del laboratorio de Thunderwing, lo cual tiene sentido ya que en ese mismo evento se dejó en claro que ni Optimus, aún recibiendo ayuda de Megatron ni Omega Supreme, fueron capaces de frenar a Thunderwing en el pasado, y cabe destacar que Omega humilló a Devastator, quien como mostré antes humilla a seres del calibre de Optimus. Está el dato que varios ignoran, que a Thunderwing se le describía como una amenaza universal porque el objetivo que tenía era ir de planeta en planeta a lo largo de este para destruirlo. Estas cosas son solo pequeñeces que realmente no alteran el nivel dado con anterioridad a ninguno de los personajes antes analizados, pero lo pongo como ejemplo para que vean mejor cómo está el panorama antes mencionado, y es que aquí viene el verdadero motivo del por qué existe esta sección. Habrá comillas. El Galvatron de esta continuidad fue capaz de matar de un golpe a Nexus Prime, siendo que por estas épocas los Primes originales entre los que se encontraba Nexus eran singularidades multiversales, seres únicos en la creación y por ende Galvatron y toda IDW escalarían de su proeza de reconstruir y fortificar a todo el multiverso Transformers y su cosmología. Todo esto se oye muy bien, pero si estuviera correcto esta sección no existiría en primer lugar. Verán, si bien es correcto eso de que cuando sucede este acontecimiento las singularidades multiversales aún existían, hay cosas que la gente no toma en cuenta. Empezando con el hecho obvio de que el nexus de la singularidad se había fragmentado en 5 seres diferentes para proteger los fragmentos de la Star Saber para que no cayera en malas manos. Esta es una historia que se nos fue presentada en los inicios después del final del arco de Balancing Act y que se fue construyendo conforme avanzaban las historias del Collectors Club. Para que se den una idea, esta historia empezó en el 2005 y se concluyó a finales del 2015 y inicios del 2016, hablamos de casi 11 años de historia, pero entonces si Nexus estaba separado en esas épocas, ¿qué está pasando aquí? Porque si estaba completo en IDW, pues si el asunto de las singularidades multiversales de los 13 Primes originales fueran un caso sencillo de exponer el concepto, no se tendría que haber removido de la ficción en Nanotech Light, así que vayamos por partes. Las dudas con las singularidades multiversales empezó a extenderse con la versión que se dio de los 13 Primes en la continuidad a Lineage, donde te contaban una historia que no tenía nada que ver, pero la respuesta realmente fue dada hace mucho antes. En la BotCon del 2009 se cuestionó el por qué si Fallen, que también era una singularidad, tenía una versión diferente en el Weavers y con otras versiones que se derivaron de ahí. La respuesta fue algo enrevesado, pero resumiendo y remarcando los puntos importantes, las singularidades multiversales como los 13 se extienden y se repiten infinitamente a lo largo de toda la creación. Esto hace que las singularidades como Fallen se vuelvan un evento de colapso de onda cuántica, donde se crean diferentes versiones del ser que experimentan resultados diferentes, donde estas variaciones está atada a las reglas del lugar donde se manifestó y cambiando su aspecto en consecuencia, pero lo que le pase a estas versiones es irrelevante y no afecta a los seres originales, ya que ellos operan en un nivel superior de la existencia a toda la creación. El buen Vector Prime pudo explicar esto de una forma más sencilla, y es que las diferentes versiones de los Primes originales que existen separados de lo que es una singularidad son constantes universales, las cuales existen como fuerzas menores asimiladas totalmente en la estructura superior de cada una de las singularidades multiversales. Dicho de otra forma, básicamente son avatares mucho más débiles que los Primes originales y que de por sí, si la mención de que los Primes de la singularidad operan por encima de la creación y por ende operan por encima del universo muerto, no les bastó para captar un punto, ahora lo entenderán. Y es el asunto con la mano guía, y es que verán, justamente uno de sus miembros Adaptus, es justamente uno de los Primes originales de la singularidad, siendo también este el que representa a Amalgamous Prime que existe en otras continuidades como la de Lineage. Esto es importante porque resulta que otro de sus miembros, Solomus, no era más que otra de más manifestaciones menores de Alpha Tryon, así que sí, básicamente toda la mano guía son solo otros avatares de los 13 originales de la singularidad.
Y miren qué curioso, Solomus justamente era la Matrix del liderazgo Autobot por este tiempo y creo que no hace falta recordarles lo que le hizo la Matrix al universo muerto, que es justamente la fuente de poder del Regenesis Shockwave, quien era el top tier de IDW hasta ese momento. Con esto aparte de que ya podrán captar porque el que las singularidades multiversales desaparecieran fuera algo sumamente necesario para que así IDW pudiera concluir el asunto de las falsas deidades sin hacer un desmadre con el lore, también pueden comprobar que ni Optimus, ni Megatron, ni The Void ni Shockwave pueden escalar de las singularidades multiversales bajo ningún contexto. Y también pueden comprobar que Galvatron tuvo mucha, pero mucha suerte de que el Nexus Prime con el que se topó no fuera el real, porque de lo contrario nos quedábamos sin uno de los mejores villanos de esta continuidad, ya que el Nexus lo habría borrado con la mirada apenas hubiera hecho el ademán de atacarlo. Igual con todo esto no busco desmeritar el poder de la continuidad IDW ni nada por el estilo, solo quiero dejar en claro que en el gran esquema de las cosas están muy, pero muy lejos de ser la continuidad más poderosa como varios aún quieren creer, pero en fin, ahora sí vayamos a la ficha de Antes de irme quiero mandarle unos saludos y agradecimientos a unos amigos, los cuales serían a Nohan, quien fue el que diseñó la miniatura usada en este video, a Fitz, quien fue el que me diseñó el top de poder y por último a Ale, quien fue el que hizo el Kurimomaso que vieron antes. Y eso sería todo, espero que hayan disfrutado el video, por mi parte yo me despido, hasta la próxima.